Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar un experimento de la segunda ley de Newton, la ley de la dinámica. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: dos soportes universales, 4 barras de acero, hilo inextensible 50 centímetros, dos nuez dobles, un carrito con cero de fricción de 50 gramos, un pasador, un portamasas de 10 gramos. También vamos a necesitar diferentes masas de 200, de 100, 2 de 100 y 2 de 50 gramos. También una polea libre con su soporte y también una pista de aluminio de 50 centímetros. Vamos a continuar con el procedimiento. Para esta parte vamos a armar de la siguiente forma. Cogemos nuestros dos soportes universales y nuestras dos barras de acero. Entonces vamos a atravesarlas de esta forma para generar una base sólida. En este experimento es muy importante que todo esté bien alineadito debido a que vamos a tratar de que no haya movimiento desde un inicio. Es decir, vamos a comenzar con la primera ley de Newton y después vamos a aumentar, vamos a poner una fuerza que me permita mover este objeto. Vamos a hacerlo con una tensión y con una masa que se encuentra en uno de sus extremos. Entonces, vamos a ubicarlo de esta forma, todavía no lo vamos a cerrar. Lo que sí es, vamos a ubicar nuestros soportes verticales. ¿Por qué no lo vamos a cerrar todavía? Debido a que nosotros necesitamos ver la dimensión de la pista. Recuerden que la pista es de 50 centímetros, entonces necesitamos que la parte central también esté acorde con esta medida. Entonces, tomamos nuestra pista y la medimos para ver que todo vaya concordado. Entonces, todavía le falta un poquito, entonces le voy a reducir. Entonces vamos a reducir un poco esta medida de aquí y ahora sí vamos a proceder a poner en este sitio y vamos a proceder a cerrar. Entonces recuerden que el cerrar lo que nos hace es evitar que estos objetos se muevan de un lado hacia otro. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra nuez doble, la vamos a pasar en nuestra varilla metálica, que tratando de que quede a la misma altura siempre en los dos lados. Para eso vamos a necesitar nuestra reglita de aluminio. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacerlo hasta aquí, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo por aquí y tomamos nuestra regla de aluminio en esta parte de aquí y vamos a medir la dimensión que tiene hasta la parte superior. Tiene 42 centímetros por este lado y en este lado de acá también tiene los mismos 42 centímetros. Entonces se encuentra a la misma altura. Vamos ahora sí a tomar nuestra pista y la vamos a colocar en esta posición. Entonces vamos a ubicar por aquí y vamos a proceder a cerrar. Cerramos la una nuez y vamos a cerrar la siguiente nuez, procurando de no cerrar con todo y las bases superiores. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ahora sí, cerramos en un lado y cerramos el segundo lado. Entonces ya estaría la primera parte. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra polea y esta poleita la vamos a ubicar justo en el centro de nuestra pista. ¿Por qué? Porque por este punto va a pasar todo lo que es la cuerda. Entonces vamos a sujetarla a nuestra pista con su sujetadora a esta polea que es libre, procurando de que tenga el mejor movimiento posible. ¿Okay? Entonces la vamos a ajustar bien para que ya no se mueva. Una vez que estamos ahí, vamos a proceder a tomar nuestro carrito sin fricción de 50 gramos y nuestro hilo inextensible. Lo sujetamos en una de las puntas, colocamos nuestro carrito en la pista y lo que tenemos que ver es que no ocurra esto. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal nivelado, está con una inclinación hacia este costado. Entonces, esto es fácil de arreglar. Lo que vamos a hacer es subirlo un poco para evitar que haya ese pequeño movimiento. Todavía hay un poco más, entonces voy a proceder a subirlo. Ahí ya no se mueve para en un lado, si yo lo empujo se queda quietito y si yo lo empujo de regreso también se queda quieto. Entonces tenemos que estar muy bien nivelados para nosotros comenzar a trabajar. Entonces en el un extremo ubicamos nuestro carrito con el hilo, colocamos el pasador sobre el carrito y en el otro extremo nosotros vamos a ubicar nuestra masa, nuestro portamasas. Entonces si nosotros nos fijamos
Ya cuando ubicamos el portamasas, este objeto ya comienza a tener un movimiento. Entonces, si nosotros quitamos la masa, mantiene en reposo. Y aquí tenemos las dos leyes de Newton, ¿no? La primera ley de Newton que dice que todo objeto permanece en reposo hasta que una fuerza externa lo haga salir de él. Entonces, si nosotros colocamos una masa que va a jalar a este carrito, entonces, del reposo que se encontraba, va a comenzar su movimiento. Es decir, va a comenzar a adquirir aceleración. Ahora bien, tomamos nuestras masas y las vamos a ubicar sobre nuestro pasador. Entonces vamos a ubicar la masa de 200, la masa de 100 gramos, serían dos masas de 100, una de 200 y dos masas de 50. Entonces estamos teniendo 100, 200, 300, 500 y 50 gramos del carrito. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que el movimiento sea un poco más lento. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta la segunda ley de Newton, que es lo que nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, pero inversamente proporcional a la masa. Entonces, si nosotros aumentamos la masa del objeto, va a tener una aceleración mucho más lenta que la primera vez que le pusimos sin el peso. Entonces, obviamente, aquí estamos nosotros viendo la parte que nos va. Si yo aumentara las masas en el portamasas, va a adquirir más aceleración. Pero si yo sigo aumentando masas en el objeto en movimiento, en cambio va a reducir. Eso es lo que se va a transferir en la segunda ley de Newton y es lo que vamos a demostrar. Entonces, lo que nos pide en este experimento, en este ejercicio, es calcular en este sistema la aceleración que tiene el objeto. Entonces, como podemos ver, este objeto se va moviendo hasta que se detiene. Entonces, vamos a tenerlo de esta forma, ¿no? Entonces, otra vez, si nosotros quitamos la masa de este objeto, no hay una fuerza, no es la fuerza que es en la tensión la que hace que se mueva. Entonces, si yo ejerzo una fuerza, estoy haciendo que salga del reposo, adquiera una aceleración y este objeto se mueva. Con este experimento vamos a demostrar la segunda ley de Newton. Ya, vamos a comenzar con la demostración. En este ejercicio o en este experimento vamos a encontrar la aceleración del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esta aceleración va a ser tanto para el carrito que se encuentra en movimiento como el peso que va bajando. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta en ese cómo se va a comportar. Ahora bien, nosotros para la parte de la demostración necesitamos hacer el gráfico referencial. Entonces, por este lado tenemos el gráfico como nosotros estuvimos manteniendo nuestro experimento. Tenemos un carrito que va a recorrer en línea recta y vamos a tener una masa que va bajando también de línea recta. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta que nos pide la aceleración que tiene el sistema, ¿de acuerdo? Ahora bien, teniendo esto en cuenta, nosotros también tenemos que ver hacia dónde va el movimiento. El movimiento en el objeto A, que va a ser nuestro carrito, es en sentido hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces hacia la izquierda. Y en el objeto B, en cambio, el movimiento es hacia abajo. Esto es muy importante para poder tener los ejes positivos y negativos en nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a hacer la primera y la segunda ley de Newton en uno solo, lo que vamos a ver nosotros aquí es cómo se comporta el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver todas las fuerzas que intervienen sobre él. Primero, en el objeto A, ¿no es cierto? En el objeto A ya sabemos que tiene un peso, debido a que tiene una masa. Por lo tanto, ese peso va a estar dibujado siempre vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya consideramos que la gravedad es negativa. Entonces tendríamos el peso en el objeto A. Como hay una superficie de contacto, entonces también vamos a tomar la normal hacia arriba. ¿De acuerdo? Perpendicular a las superficies de contacto. Entonces vamos a hacer como que fuera un solo objeto y este sería la normal de A, ¿sí? Como está atado a una cuerda, ¿sí? Está atado a una cuerdita, entonces vamos a tener sobre la cuerda una fuerza que tira de él, es decir, siempre desde el objeto hacia afuera. Y esta aquí le vamos a poner que es la tensión en A. Como estamos trabajando con una superficie de aluminio, no significa que sea totalmente lisa, pero la vamos a considerar como lisa. Entonces, como estamos con una superficie lisa, entonces vamos a decir que la fuerza de rozamiento es igual a 0, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante para nuestros cálculos. Después vamos a poder comprobar si es que esto ha sido verdad o no. Entonces, vamos a ver, superficie lisa, fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces, ojo con esa partecita, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos una fuerza de rozamiento que es siempre contraria al movimiento, si el movimiento está hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento iría hacia la derecha, pero va a ser 0. Vamos con el siguiente objeto. En el siguiente objeto nosotros tenemos que, de la misma forma como consta de una masa, vamos a tener que el peso del objeto va a estar vertical hacia abajo. Y esto va a ser el peso en B. Está atada una cuerda desde el objeto hacia afuera de él, va a ser la tensión en B. ¿De acuerdo? Y el movimiento va a ser hacia abajo. Ahora bien, este objeto está suspendido, no hay superficies en contacto, por lo tanto no tiene nada más. Ahora bien, con esta partecita vamos a recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas de forma vectorial va a ser igual a masa por aceleración. Y teniendo en cuenta que es masa por aceleración siempre y cuando haya movimiento. Y en este experimento nosotros tenemos movimiento, tanto horizontal como en el objeto A y vertical como en el objeto B. Y aquí nosotros le llamamos, es un sistema, tiene un eje predominante. ¿Cuál es ese eje predominante? Donde está el movimiento. Muchas de las veces tenemos que comenzar desde ahí para poder nosotros ir graficando. Entonces, no olvidarse que siempre que haya movimiento va a ser fuerza es igual a masa por aceleración. Y cuando no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Cuando no hay movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera ley de Newton y la acá es la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Como ya realizamos, ¿no es cierto? Ya realizamos todas las fuerzas que intervienen en nuestro movimiento, debemos hacer los diagramas de cuerpo libre. Pero estos diagramas de cuerpo libre tienen que ser aislados. Pero la aceleración sigue siendo del sistema. Por lo tanto, vamos a ver. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto A y también vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto B. ¿Sí? Entonces, ojo con esta partecita. Vamos a realizar los diagramas, vamos a poner los ejes. El objeto A está sobre una superficie horizontal, por lo tanto, yo realizo de esta forma, realizo el gráfico y nos quedaría que tenemos así, horizontalmente. El cuerpo en B está en vertical, entonces también le voy a hacer de forma vertical. ¿Sí? Voy a hacerlo de esta forma. Ahora bien, vamos a ir definiendo algunas cositas que necesitamos aquí. Para el objeto en A, el movimiento, ¿hacia dónde está? Está hacia la izquierda. Por lo tanto, el eje positivo, donde está X, que es el movimiento, va a estar hacia la izquierda, no hacia la derecha como se acostumbra. Lo que tenemos que tener aquí muy en cuenta es, el movimiento siempre me define dónde está el eje X positivo, en este caso hacia la izquierda. El Y, como no hay movimiento, pues le voy a poner sí como de costumbre hacia arriba. Ya estaría el diagrama de cuerpo libre en A. Vamos con el otro objeto. El diagrama de cuerpo libre para B, los ejes. ¿Qué nos dice? El cuerpo en B tiende a bajar, es decir, se mueve en el eje Y. ¿Hacia dónde iría el positivo? ¿No es cierto? Iría hacia abajo. ¿Por qué? Porque este objeto está bajando. Por lo tanto, el positivo del eje Y estaría hacia abajo. En X no se mueve, por lo tanto voy a ponerle por aquí. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. No importa, en esta parte, como este solo se mueve vertical, no importa que el uno esté a un lado y el otro esté al otro lado. ¿De acuerdo? Siempre yo tengo que designar hacia dónde está el movimiento. Entonces, el eje que tiene el movimiento en este caso es el eje X. Y el eje que tiene el movimiento en este caso sería el eje Y. Está hacia abajo, por eso positivo. Y aquí está hacia la izquierda, por eso el positivo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a poner todas las fuerzas que intervienen. Entonces, en el eje Y del cuerpo libre en A. Entonces nos dice que la normal en A, tenemos el peso en A, que es hacia abajo, y tenemos la tensión en A, que es hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos ahora, ¿tengo algo más? La fuerza de rozamiento sí la puedo tener, pero estamos asumiendo que son superficies lisas y es igual a 0. Vamos con el objeto en B. Tiene la tensión hacia arriba, que sería la tensión B, y hacia abajo sería el peso en B. El peso en B. Y estarían listos los dos diagramas de cuerpo libres. Ahora sí,
¿por dónde empiezo a hacer la sumatoria? Aquí. Un truquito es comenzar por donde se encuentra la variable. Nos pide la aceleración. Por lo tanto, recordando de nuevo que la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en el eje que hay movimiento, entonces voy a comenzar por ese lado. Vamos por el cuerpo A. Entonces, vamos a primero por el cuerpo A. ¿Sí? Vamos a hacer por el objeto A y vamos a ver cómo se mueve o qué eje es el que necesitamos. Como ya vimos y ya definimos que es el eje X el que tiene el movimiento, entonces vamos a ubicar esa parte de ahí. Nos dice que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa multiplicada. Ahora, como estamos ya trabajando con el cuerpo A, va a ser la masa en A multiplicada por la aceleración. Ojo, no es la aceleración del objeto A, es la aceleración del sistema, ¿de acuerdo? Porque todo está atado en un solo sistema de movimiento. Entonces, vamos a ver cuáles son positivas para el eje X en este diagrama. Ahora bien, como vuelvo y repito, las que van en dirección al movimiento son positivas. ¿Cuál está en dirección al movimiento? Es decir, de derecha a izquierda. Es la tensión en A. Entonces esa es positiva. Tensión en A, ¿no es cierto? ¿Cuál más tenemos? Si ustedes se fijan, tengo la fuerza de rozamiento que es contraria. Menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa en A multiplicada por la aceleración. Pero ya dijimos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esa partecita, esta ecuación me quedaría que la tensión en A es igual a la masa en A multiplicada por la aceleración. Ahora bien, veamos que nomás tengo la masa en A, tengo la tensión del objeto, no tengo, y la aceleración tampoco. Dos incógnitas, que quiere decir que voy a necesitar una segunda ecuación. Para la segunda ecuación me dirijo al segundo cuerpo. Entonces, vamos con el cuerpo B. En el cuerpo B, lo que vamos a tener nosotros es, ¿dónde se mueve? Este aquí se mueve en el eje Y, por lo tanto, aquí sería sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del objeto que estoy analizando, que sería el objeto B, multiplicada por la aceleración, teniendo en cuenta que la aceleración es la misma del cuerpo en A. Ahora bien, vamos a ver qué nomás tenemos. Ojo, volvemos a lo mismo. Las que son positivas son las que van en dirección del movimiento. ¿Cuáles están hacia abajo? Es el peso en B, positivo y negativo. Entonces, sería el peso en B menos la tensión en B es igual a la masa en B por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, vamos a necesitar las masas y también vamos a necesitar los pesos, ¿sí? Ahora bien, el peso en B, no se olvide que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa del objeto por la gravedad. En este caso, la gravedad vamos a trabajar con 9,8. Entonces, el peso en B. La tensión en B no tengo, la aceleración tampoco y es mi incógnita, y estos dos de aquí sí voy a tener, ¿no es cierto? El peso en B y la masa en B. Lo que voy a hacer es reemplazar. El peso en B sería la masa del objeto B multiplicado por la gravedad. No confundir la gravedad con la aceleración, son dos cosas diferentes. Menos la tensión en B es igual a la masa en B multiplicada por la aceleración. Ahora bien, profe, tenemos aquí la tensión A y aquí tensión B. No tengo ninguna de las dos. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que se trata del mismo cable. Del mismo cable o de la misma tensión. ¿Por qué? Porque está atado el uno con el otro y pasa por una polea. Por lo tanto, nosotros decimos que la tensión que tiene el objeto A, es decir, la cuerda aquí, es la misma tensión que tiene el objeto B. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos todo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, con esta aclaración, con esta referencia de que la tensión en todo el largo de la cuerda es la misma, entonces nosotros podemos decir que la tensión B es igual. Por lo tanto, me quedaría masa en B multiplicado por la gravedad menos reemplazando o haciendo la sustitución, de la tensión B, que sería esta de aquí, haciendo la sustitución por este de acá, ¿no es cierto? Por esta condición, entonces nosotros obtenemos menos la tensión en A es igual a la masa en B multiplicada por la aceleración. Y fíjense bien, ¿qué tenemos? Tensión en A, aceleración. Entonces, aquí ya tenemos nuestra ecuación número 1,
Y tenemos por acá nuestra ecuación número 2. Con eso ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Volviendo a lo que le hemos explicado, el método más utilizado para resolver problemas de física es el de sustitución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de tensión A, voy a reemplazar por esta parte de aquí. Entonces, ya vamos a utilizar la parte de sustitución. Tenemos el cuadro 1 y el cuadro 2. Ahora, ¿se puede también hacer por igualación? Sí, no hay problema. Puede ser por cualquier método que usted requiera. Pues repito, es como usted más se acomode. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Vamos a reemplazar, porque ya está despejado, ¿sí? Aquí ya está despejada la tensión en A. Entonces, voy a reemplazar la tensión en A en la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Masa en B por gravedad. Entonces, masa en B por gravedad. Menos la tensión en A. ¿A cuánto equivale la tensión en A? Masa en A por aceleración. Entonces, menos la masa en A por la aceleración. Va a ser igual a la masa en B por la aceleración. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, ya me quedé con una sola incógnita. Todo lo que sea con aceleraciones en un lado y todo el resto al otro lado. ¿Qué quiere decir? Este que está restando pasa al otro lado a sumar y me quedaría que masa en B multiplicado por la gravedad es igual a la masa en B por la aceleración, que este es el que no se mueve, este pasa a sumar más la masa en A multiplicada por la aceleración. ¿Sí? Ahora bien, la aceleración es factor común, entonces me quedaría masa en B por la gravedad es igual a la aceleración, masa en B más la masa en A. ¿Sí? Este de aquí que queda multiplicando pasa al otro lado a dividir y me quedaría que la aceleración es igual a la masa en B multiplicada por la gravedad dividido para la masa en B más la masa en A. Aquí, si ustedes se fijan, ya tengo yo las masas y la gravedad. Hay dos opciones. Nosotros trabajar con la masa en gramos o con la masa en kilogramos. Nos va a dar exactamente el mismo por qué. Porque si nosotros trabajamos la masa en gramos aquí y la masa en gramos acá, se van a simplificar. Y las únicas medidas que me quedan es de la gravedad, que es metros sobre segundos al cuadrado, que es lo que se mide la aceleración. Entonces, vamos a ver cuánto era la masa. La masa de A, nosotros ocupamos varias pesas, ¿no es cierto? Varias pesas, y nos daba que era la masa en A era igual a 550 gramos. Que eso nosotros obtenemos de la parte del experimento. Y la masa de B era el portamasas, que era 10 gramos. Entonces, vamos a trabajar con estas dos masas. Ojo, vuelvo y repito, si usted quiere pasarlo en este punto, como vamos a trabajar en las mismas unidades, puede pasarlo no a kilogramos. De preferencia, páselo, porque eso le va a ayudar muchísimo si es que le toca utilizar esas masas para calcular algún otro objeto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la masa en A. La masa en A era 550 gramos dividido para 1000 y esto multiplicado por 1. 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Por lo tanto, la masa en A ha sido igual a 0,55 kilogramos. Y la masa en B tenemos que sería igual a 10 por 1 dividido para 1000 y esto sería igual a 0,01 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ojo con esa partecita. Podemos trabajar con las masas en gramos o con las masas en kilogramos y aquí, solo en este caso, nos va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedaría que la aceleración va a ser igual. La masa en B, 0,01 multiplicado por 9,8. Ojo, si trabajamos con 2 o 3 decimales, tendríamos que trabajar con la misma cantidad de decimales. Dividido para la masa en B, que era 0,01, más la masa en A, que era 0,55. Por lo tanto, la aceleración me va a dar un igual de, ponemos en nuestra calculadora, 0,01 por 9,8 dividido para 0,01 más 0,55. Entonces, esta aceleración ha sido igual a 0,175 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí ya nosotros calcularíamos la aceleración del sistema.